Dios le bendiga, Madre. Esta es su programación en Hobby y su Triunfo. Alabado sea el Señor. Aquí nuevamente regocijado en traerle la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y nos quedamos en el capítulo 5 de Corintios. Alabado sea el Señor. Saludos a todos los hermanos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y a todos los valientes. Alabado sea Jesucristo en Cristo Jesús. Y estamos aquí, ¿verdad? Hablando acerca de la programación anterior, acerca que se habló de la vieja levadura. Alabado sea el Señor. Se habló de un caso de incesto. Alabado sea el Señor, donde el apóstol juzgó a tal persona. Alabado sea Jesucristo por la autoridad que Dios le había dado a él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, él hizo tal cosa, juzgó un caso en el cual se tenía que ser juzgado. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que aquí en adelante el juzgar va a seguir. Alabado sea Jesucristo. Del 9 en adelante, alabado sea el Señor. Unos versículos, ¿verdad?, que tengo en memoria, alabado sea el Señor. ¿Y por qué hablamos, verdad?, de por qué se juzga en ciertas cosas, alabado sea el Señor? Es porque, hermanos, la Biblia habla de nuestras acciones. La Biblia ha juzgado lo que nosotros hacemos. La Biblia ha juzgado pensamientos que nosotros tenemos. La Biblia ha juzgado muchas cosas. Desde que usted viene a Dios, usted va a una iglesia, alabado sea el Señor, donde están hablando de algo moral, porque Dios es moral, Dios es puro, Dios es santo, alabado sea el Señor. Y por cuanto Él es puro y Él es santo, su amor, hermanos, es inescrutable, es algo de verdaderamente que no es de esta tierra, alabado sea el Señor, el amor que sentimos en Cristo Jesús, alabado sea el Señor, es porque Dios es puro y Dios es santo, y en su amor no hay maldad, no hay malicia. En su amor no hay pecado, alabado sea Jesucristo. En su amor no hay daño para nosotros. En su amor hay bendición que nos ha dado a nosotros, alabado sea Jesucristo. Y vemos que todas las cosas, hermanos, de los hijos de los hombres, por la palabra ya han sido juzgadas ante el Señor. Alabado sea Jesucristo. Si usted se busca un lugar inmoral, pues nadie va a tener mucho de qué juzgarlo, ya que usted puede hacer todas las maldades que usted quiere. Usted puede hacer cualquier actividad que usted quiere. Usted puede matar a alguien si le da la gana, a nadie le va a importar. Alabado sea el Señor. Usted puede cometer todo tipo de actividades. Alabado sea el Señor. Y pues nadie, ¿verdad? Como hace en muchos lugares, le importa nada. Cada cual sigue caminando como que si aquí no pasó nada. Alabado sea el Señor. Y vemos que el apóstol y la iglesia de Cristo no somos gentes, vasos de Satanás, somos vasos de honra ante el Señor. Alabado sea Jesucristo. Y por tanto la iglesia de Cristo, su moral, porque es el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo mío. Es su iglesia, la cual Él compró, la cual compone de usted. Alabado sea el Señor, compone de mi persona. Es su cuerpo y su cuerpo lo quiere caminando como Él quiere, puesto que Él nos compró a nosotros, nos redimió, nos compró a precio de sangre. Ya que dice el apóstol Pablo, entonces usted no es de usted mismo, usted le pertenece al Señor. Alabado sea el Señor, y nosotros nos regocijamos de que no somos esclavos del diablo, sino que nos regocijamos que somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Nos sacó de ese mundo de tinieblas. Alabado sea el Señor, ese mundo de maldad. Alabado sea Dios, ese mundo donde las cosas malas, ¿verdad?, para algunos eran buenas. Alabado sea el Señor. Y Dios nos rescató de ese estilo de vida. Alabado sea Jesucristo. Y puesto que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, entonces nosotros debemos de reflejar lo que Dios nos ha hecho a nosotros ser. No es que nosotros nos imaginamos que lo somos, como algunos obviamente tienen en cuenta la voz del Señor, pero lo que Dios ha hecho en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, hermano. Esto no es imaginaciones de nosotros, esto es poder del Señor. Alabado sea Jesucristo. Esto no es fe imaginaria, esto es poder de Dios. Alabado sea Jesucristo. Dios ha hecho algo en usted, usted lo reconoce. Dios lo ha sanado, Dios lo ha sanado. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que lo que Dios ha dicho es fiel. Alabado sea el Señor. Y vemos que en el último programa había el caso de que una persona fue entregada a Satanás para destrucción del cuerpo, pero para la salvación del alma. Alabado sea el Señor. Y bajo
ese edicto, alabado sea el Señor, que se tomó, esa persona lo mejor posible puede hacer que Dios opere en él para arrepentimiento y dice que sí puede ser salvo, alabado sea el Señor, ¿verdad? Eh, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él juzgó sus acciones bajo un incesto que estaba pasando en la iglesia inflada. Alabado sea el Señor. Y empezamos con el versículo 9 en adelante, y dice el apóstol Pablo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Alabado sea Jesucristo. Dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Alabado sea el Señor. Y vemos que aquí él está hablando de que, hermano, alabado sea el Señor, la razón que dice que no os juntéis con los fornicarios y menciona otras cosas, alabado sea el Señor. Dice en otras versiones más antiguas, dice que nos unáis, alabado sea Jesucristo, unirse bajo lo que hacen los fornicarios o bajo el pensamiento de ellos, alabado sea Jesucristo, que no se hagáis partícipes en otros lugares, dice, es que usted no se envuelva en las acciones de ellos, alabado sea el Señor. Y está diciendo, si obviamente si fuera así, tendríamos que salir de este mundo. Y aunque hoy en día los hombres están tratando de hacer algo así posible, de salir de este mundo y vivir en otro lugar para santificarse, alabado sea el Señor, a espaldas de Dios a lo mejor. Vemos que es algo que no está aconteciendo, alabado sea Jesucristo. Entonces tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Él sabe que este mundo está bajo pecado. Alabado sea el Señor. Este mundo, esta tierra donde estamos, alabado sea el Señor, está destituido de la gloria del Señor. Y Dios contigo eso, Él lo escogió a usted, lo purificó, lo amó. Alabado sea el Señor, lo santificó, le dio de su poder, de su Espíritu Santo para vivir ahora para el Señor Jesucristo. Obviamente usted va a estar alrededor de fornicarios. Alabado sea el Señor, y sabemos que los fornicarios, hermanos, por la mayor parte son personas que algunos dicen, ¿verdad?, que brincan de mujer en mujer, los fornicarios. Ese es sexo sin compromiso, sexo de aquí para allá, para donde le dé las ganas a ellos. Alabado sea el Señor, y las leyes de hoy en día, al que practique tales cosas, aparte de todas las enfermedades sexuales que existen, alabado sea el Señor. De tal caso que deje a alguien embarazado, alabado sea el Señor, embarazada, pues la ley lo ha penalizado de que debe de cuidar de esa criatura y tiene que mandarle dinero a ella, puesto que las responsabilidades como padre, aunque sea fornicario, no se va a salir con las de él. Es incomprensible, hermano, de cómo estas leyes de hoy en día, cada vez te dicen que tú sabes que debes de obedecer a Dios, alabado sea Jesucristo, pero en tal manera las leyes establecidas y la constitución que fue establecida por cristianos, pues nos siguen alcanzando cada vez, dejándole saber a usted que debe de vivir para el Señor, mejor que estar en una cárcel, en una prisión, alabado sea el Señor, dependiendo, ¿verdad? Porque hay calumnias, hermano, y hay buenas calumnias que mucha gente han hecho a otros. Y hay otros que son profesionales en hacer calumnias a cualquiera. Mañana hoy esté libre, mañana usted esté preso y usted ni sepa ni por qué usted fue. Alabado sea Jesucristo. Son buenos manipuladores y existen buenos manipuladores, hijos del diablo, que se gozan en hacer estas cosas. Pero nosotros no somos como los del mundo. Alabado sea el Señor. Y vemos que entonces los fornicarios tienen la costumbre de estar de brincar el sexo sin compromiso, ¿verdad? Está con una mujer, se goza con ella, mañana va con otro, alabado sea Jesucristo. Pero este tipo de comportamiento, hermano, afecta a muchas personas, alabado sea el Señor. No son confiables. Y una de las cosas que el apóstol habla en otras epístolas es que el hombre del Señor debe de ser confiable y debe ser un hombre o una mujer que tenga su afecto, su amor para con una persona. Alabado sea el Señor, no que tenga afecto con muchas mujeres o que tenga afecto con muchos hombres. Alabado sea Jesucristo. O que le llaman por ahí, ¿verdad? Un coquetero. Alabado sea el Señor, una coquetera. Alabado sea Jesucristo. Y habla de este tipo de personas. Y por la mayor parte de los fornicarios, puesto que usted ha sido joven y hay padres que han sido jóvenes y saben lo que hicieron allá abajo en el mundo, como cualquier otra persona. Otros se cuidaron, tuvieron padres cristianos. Alabado sea el Señor. Otros pues tienen hijos de aquí, tienen otros de por allá abajo botados.
Alabado sea Jesucristo. Hay otros que ni saben ni dónde están sus hijos. Alabado sea Jesucristo. Y este tipo de actitud, hermano, no es del agrado del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y obviamente viendo muchos niños que son abandonados por padres, alabado sea Jesucristo, bajo dificultades, que después vienen por tener un hijo, alabado sea Jesucristo. Vemos que no son consecuencias buenas, alabado sea el Señor. Un fornicario en una iglesia que más que esté enamorando lo que esté en la iglesia, pronto después va a traer el problema. Alabado sea el Señor. Pronto después un familiar va a saber que pues su hija que está en esa iglesia, allá hay un lobito en ese lugar y pronto después va a traer muchos problemas. Alabado sea Jesucristo. Y los lobitos, hermanos, pues tenemos los buenos pastores, ¿verdad?, que se encargan de esto hoy en día. Alabado sea el Señor, de proteger la grey. A veces cosas que parecen, algunos dicen, usan términos que ni saben lo que significan. Alabado sea el Señor, pero usa un método que parece fuerte. Es porque ellos han tenido ya la experiencia de en cuanto a cosas que han pasado. Alabado sea el Señor. Y a veces le dicen los matrimonios que tanto el caballero como la mujer que se cuiden de ciertas cosas. Alabado sea el Señor, porque hay gente, hermano, que se tardan en manifestar lo que ellos son. Alabado sea Jesucristo. Y puede pasar un año que esté ahí lo más sentadito. Puede hacer dos y después termine reconociendo lo que él verdaderamente era. Y hay que cuidarse, alabado sea el Señor, y cuidar en las familias que están congregadas en tal lugar. Alabado sea Jesucristo. Y le dice por carta que no os juntéis con los fornicarios. Alabado sea Jesucristo. O sea, que no seáis partícipes de las obras que ellos hacen. Alabado sea Jesucristo. Y han habido varones a veces casados que con unos buenos fornicarios ha caído en adulterio, porque los fornicarios se encargaron de enamorarle o tirarle por los ojos a él una mujer ajena. Alabado sea Jesucristo. Igualmente seguimos con los de adelante y dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. Alabado sea el Señor, que está envuelto en avaricia. Solamente te va a arrastrarte en dinero, en chavo, en lo que le apetece a usted. Alabado sea el Señor. Es avaro en cuanto al dinero. Estas personas van a arrastrar su obra en un tipo de lugar de mercadería. Alabado sea el Señor. En un tipo de algo que Dios nunca estableció que fuera la iglesia. Alabado sea el Señor. Y dice, o con los ladrones, obviamente, ellos se pasan robando y hurtando. Alabado sea el Señor. O con los idólatras, no adoramos estatuas. Alabado sea el Señor. Y puede hacer que una persona con idólatras pronto después caiga bajo ese error. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que no os juntéis. Si Dios ha hecho algo con usted, usted debe y tiene que cuidarse por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No sea que usted también caiga en los enredos de ellos. Alabado sea Jesucristo. Y el cuidarse, hermanos, es bien necesario, porque no todo el mundo, hermano, va para el reino de los cielos. Y yo sé que a algunos les gustan mandar a la gente como si fuera un cohete para el cielo. Alabado sea el Señor. Y quieren poner ministros por Dios. Y quieren hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Allá ellos con su vida y con lo que ellos viven. Alabado sea Jesucristo. Pero no se deje arrastrarse usted por lo que ellos quieren hacer. Alabado sea Jesucristo. Y dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Y aquí vamos más adelante, que más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y muchas de estas personas, hermanos, se llaman cristianos en su mundo. Alabado sea el Señor. O avaro o idólatra. Alabado sea Jesucristo. Y la fornicación, hermano, es algo que hoy en día, alabado sea el Señor, no se quiere hablar, porque el problema es tan grande, alabado sea el Señor, que pues muchos, aunque pudieran quedarse con una, pues todavía están pensando que si van a brincar de diferentes lugares, alabado sea el Señor. Y es frustrante porque, hermano, aún impíos a veces comprueban más la Biblia cuando dicen que los fornicarios, por la mayor parte, no tienen ningún plan de quedarse con nadie, sino más bien tienen planes de irse al próximo pasaje que ellos ven. Alabado sea Jesucristo, no cogen nada en serio, no va a haber futuro con ellos. Algunos pues pronto después arreglaron sus vidas con el Señor, gracias a Dios. Alabado sea Jesucristo, porque hubo alguien que le aplicó la palabra del Señor
Alabado sea Jesucristo, que como entre ellos dos deben de tomar, alabado sea Jesucristo, puesto que por el testimonio en Cristo Jesús y por otras cosas que deben de, que si ellos está esa seriedad de quedarse juntos o no, no es presionando a que la gente tome decisiones y después por presión de algo termine con problemas. Alabado sea el Señor, pero el fornicario, hermano, la costumbre del fornicario no te va a hacerte fiel. Alabado sea el Señor. Y hay hombres que han tenido diferentes experiencias, como uno dice, pero su costumbre no es brincar de una en otra, sino que ha sido un varón fiel con la que ha estado. Igualmente hay mujeres, alabado sea el Señor, pero al fin y al cabo, por problemas y otras cosas, hermano, de que a lo mejor se pudieran resolverse, hubieron ciertas divisiones, alabado sea el Señor. Y el propósito de la palabra del Señor, hermano, no es dividir gente, es unirlas. Pero hay casos donde habla la Biblia que pasan problemas, alabado sea el Señor. Y entonces dice que aquí, que ninguno que llamándose hermano, un hermano en Cristo, uno que supuestamente está lavado con la sangre del Señor, un hermano que supuestamente tiene al Espíritu Santo del Señor. Hermano, estos son gente que se pasa jugando con la obra del Señor. Y de este tipo de gente que el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, o muchos que dicen, ay, que si me juzgan a mí, y muchas veces de esta gente que hablan de que lo juzgan tanto, usted debe de escudriñarse. A lo mejor usted es un problema para usted mismo y necesita que otro tenga que ayudarle como hermano a saber si usted está dándose cuenta del daño que usted está haciendo a la obra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y muchos ministros, alabado sea el Señor, andan como que si no tienen pastor en ningún lugar. Alabado sea Jesucristo. Y el pastor y los líderes pronto después tienen que por la salud de la iglesia, alabado sea el Señor, si es que una persona quiere simplemente visitar o ir, alabado sea el Señor, de cuidarse de tal manera que no arrastre a otros demás bajo las inclinaciones que esta persona tiene. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, alabado sea el Señor. Y vemos que dice aquí, fuera fornicario, que algunos llamamos hermanos, fuera fornicario, avaro, y de estas personas siempre hay muchos que más que quieren chavo, chavo, y ganar maneras de chavo, chavo y chavo. Alabado sea sin una avaricia, hermano, que no para, sin satisfacerse. Muchos caen en condenación del diablo con cosas financieras y a veces arrastran a muchas personas, se han arrastrado obras en querer llevar la obra del Señor como un tipo de comercio en muchas cosas. Hoy en día los cantantes, hermanos, cantan por dinero. Alabado sea el Señor, un cantante que canta una pista o vende un disco, tristemente para ganar chavo, porque si fuera para la obra del Señor, estuviera haciéndolo voluntariamente y aunque hubieran gente que le hubiesen dado ofrenda para seguir en sus bendiciones de cantar, alabado sea el Señor, el propósito de vender disco es ganar chavo, alabado sea el Señor. O si no, obviamente hubiesen sido de gratis, la cual no existe. Y los conciertos, alabado sea Jesucristo, de 10,000 pesos, 15,000, 20,000. Yo conozco ciertas cosas que ni me gusta mencionar a veces, alabado sea el Señor. Todas estas cosas, hermano, los cánticos, las adoraciones del Señor se han convertido en una fuente de ganancia para muchos. Alabado sea el Señor, y aunque algunos oigan una letra y le guste y le deseen, pues si quieren el cántico tienen que comprar su cántico. Alabado sea Jesucristo. Y vemos que esto es todo con ganar dinero. Alabado sea el Señor. Para eso es la venta. La venta es para ganar chavo, ¿ok? No es para perder dinero. Alabado sea Jesucristo. Ninguna persona vende libros para perder el chavo. Alabado sea el Señor. Algunos compran Biblias, las regalan, las ofrecen a personas que no tienen. Alabado sea el Señor en ayudar a otros que no tienen. Alabado sea Jesucristo. Pero vemos que cómo se ha metido la avaricia en las cosas de Dios. Hoy en día en muchos lugares no saben, muchos de los cánticos que se tocan, se cantan, alabado sea el Señor con gente envuelta en la iglesia, dependiendo del grupo que está ahí. Alabado sea el Señor, lo hacen a espaldas de caseteras. Alabado sea el Señor, eso es lo que le llaman copyright infringement. Si usted está haciendo este tipo de cosas, sabe que o evento de un cántico de artista, vas a tener que sacarle unos cuantos miles de pesos para que lo cante en su lugar. Alabado sea el Señor, lo cual es considerado público por ley. Alabado sea el Señor, y algunos lo digo, hermano, para que un día usted no se lleve con la sorpresa de que le metan una buena demanda a su congregación, que estas canciones de artistas tienen que pedir permisos de la casetera o de la
que manufacturan el disco y pedir estos permisos para poder cantarlo en lugares públicos. Alabado sea el Señor. Y en muchos lugares, obviamente, algunas personas son muy dados a finanzas que pueden hacer esto todo el tiempo. Alabado sea Jesucristo, se lo digo, hermano, para que su obra no caiga en descrédito. Alabado sea el Señor, o algunos que andan por ahí tratando de reembolsar lo que han perdido. Alabado sea Jesucristo, en finanzas y en canciones y en cosas. Usted no se halle bajo una demanda y su nombre quede en un descrédito público. Alabado sea Jesucristo. Y dice esto, la avaricia o los idólatras o maldicientes, los que hablan malos. Maldiciente, una persona que se pasa maldiciendo todo el tiempo. Y a veces, hermano, a veces podemos maldecir, pero podemos también con la autoridad de cambiar nuestra manera de hablar, ya que Dios nos cogió a nosotros para hacer bendición. El mundo ya está maldito, ya hay muerte, ya hay pecado. Usted no tiene que maldecirlo más. Alabado sea el Señor. Y a veces, hermano, en la manera de que oímos a algunos hablando, alabado sea el Señor, puede que a veces hasta a uno se le quepan palabras a veces por la boca de uno que uno se queda, Dios mío. Pero, alabado sea el Señor, hay que cuidarse, hermano, y debemos de cambiar nuestro hablar para no ser maldicientes. Alabado sea el Señor, sino para ser de bendición. Y dice la Biblia, o borracho. Los borrachos, hermanos, hoy en día han arrasado con muchas personas en muchos lugares. O está el ebrio, porque algunos no usan alcohol para embriagarse, usan otras cosas. Alabado sea Jesucristo. La palabra embriagar, la cual en otras Biblias se usa otras versiones, significa cualquier cosa. Y en muchas personas a veces cogen hierbas machucadas, puede ser lo que fuera, y en algunos lugares son ciertas matas que son venenosas actualmente. Y la gente pues se embriagan, se van en un viaje, como algunos dicen, se fue en el viaje. Alabado sea el Señor. Y vemos como muchos borrachos han arrastrado a muchas iglesias aquí. Alabado sea el Señor. En el mundo, hermano, están las barras para beber. Y usted puede gozarse ahí si usted quiere. Alabado sea el Señor. No le digo que lo haga. Alabado sea Jesucristo, pero no tiene que arrastrar la iglesia de Jesucristo bajo un capricho. Alabado sea el Señor. Usted más bien debería de procurar de ser libre del alcoholismo, la cual le va a destruir su vida. La cual dice la Biblia que este es el templo del Espíritu Santo. Y tantos son los que aman tanto el alcohol, hermano, que en algunos lugares a veces he visto a esta gente comparado preguntando que si los ojos están brillosos de alguien. Alabado sea Jesucristo. Y vemos, hermano, cómo estas cosas han destruido, estos vicios han destruido a muchos ministerios. Yo no creo, hermano, que un ministro de Dios quiera ver a alguien enfermo, alabado sea Jesucristo, bajo diferentes vicios, o este placer de ver a personas arrastradas por un pote, alabado sea Jesucristo, una botella por el resto de su vida. Los que han sufrido y han tenido padres alcohólicos, madres alcohólicos, las experiencias de ellos no son buenas. Alabado sea el Señor. Los que han terminado de muerte suave por estas cosas, daños en los riñones, en los hígados, alabado sea el Señor, por causa de este químico que está fermentado, fermentado es podrido, y su cuerpo bajo este estado de pudrición, pues es que usted siente estos efectos. Como usted ahora mismo hay un montón de químicos que se venden por ahí que usted puede coger y envenenarse si usted quiere. Alabado sea Jesucristo, pero no se los recomendamos. Alabado sea el Señor. Hay otros, ¿verdad?, que tienen otros vicios de otras cosas. Algunos son de ciertos olores. Alabado sea el Señor, de otros químicos. Alabado sea Dios. Pero hermano, esto no es estar libre en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo decía que él no hacía nada para él caer dominado por estas cosas. Yo no creo que un alcohólico tenga un buen tiempo en predicar el Evangelio de Jesucristo. Pronto después va a hacerse disfuncional la persona. Alabado sea el Señor. Pronto después el deseo, el sabor que se le va a tener en la boca, lo va a dominarlo a él más que cualquier otra cosa. Alabado sea Jesucristo. Si no fuera así, no hubiese tantos millones de dólares invertidos en cosas alcohólicas. Y es triste, hermano, que algunas personas bajo ciertos químicos que saben que son adictivos, se embolsan el bolsillo. Lo que necesitan es un buen consumidor, como usted, pues le dé los chavos a ellos y te dan un chipito de algo. Bueno, ellos siguen enriqueciéndose y usted sigue empobreciéndose.
Alabado sea el Señor, obviamente ganancia para ellos, pero destrucción para usted. Alabado sea Jesucristo. Y dice, ¿verdad? Que no os unáis con los fornicarios, ávaros, los idólatras, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. O sea que hermanos que se llamen así, hermano, dice que ni tal con ellos te ajuntes. Hay gente que tiene un juego, si algunos le llaman así. Otros hermanos no le han predicado el evangelio. Otros no han visto un ministerio de poder. Alabado sea el Señor. Hay que saber, hermano, o tener sabiduría si usted va a juzgar a algo o a alguien. Saber, hermano, si esta persona conoce lo que es el Espíritu Santo o ha estado como muchos por ahí, hermano, sin reconocer nadie que Dios use en este tipo de liberación, ministerios de liberaciones que Dios tiene. Alabado sea el Señor. Y puedan hablar lo que es eso. Hay muchos que no y están todavía adictos. Alabado sea el Señor, las cosas viejas, a la vieja levadura, alabado sea Jesucristo. Y tenemos que reconocer, hermano, no ser a veces muy ligero en simplemente ser acusadores. Juzgar en Cristo Jesús no es simplemente ser acusadores. Alabado sea el Señor, hay que orar por estas personas. Tenemos que ir bajo la dirección del Señor y bajo el amor del Señor, saber cómo ciertas cosas, hermano, se tienen que ponerse o corregirse con la sabiduría del Señor, considerándonos siempre, les dice la Biblia, a nosotros mismos, no sea que nosotros envaneciéndonos, Dios te enseñe la lección de que tú también eres hombre, y si usted, si la voluntad del Señor, si su Espíritu Santo, usted como hombre eres propenso a caer en lo mismo, porque lo que te preserva a ti es el Espíritu Santo, y posiblemente esta persona no haya tenido ningún encuentro con el Espíritu Santo, y a lo mejor sea hasta escogido del Señor y usted, por su falta de búsqueda, falta de consagración a Dios, en vez de Dios usar usted para que esta persona sea libre de estas cosas, usted esté en el bochinche, alabado sea el Señor, y hay que cuidarse porque juzgar y bochinchar no es lo mismo, hermano. Bochinchar no es justicia del Señor y calumniar a la gente no es justicia del Señor. Alabado sea Jesucristo. Lo que la gente hace en la calle, lo hacen en la calle. Lo que nos aplica a nosotros a la iglesia, lo aplicamos a la iglesia. Así que, hermano, cuídense. Alabado sea Jesucristo. Esta es su programación. El joven y su triunfo. Y hasta la próxima vez. Dios le bendiga.